Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos este libro, Un tesoro bajo el mar, y tenemos también al autor, a Javier. Bienvenido, Javier. Bueno, un libro, se lo recomiendo, ¿eh? Por cierto, ¿esto ya está a la venta o...? Eso se puede conseguir en la oficina de Geoparque, que está en el Campesino. Vale, en la oficina de Geoparque, aquellas personas que sean amantes, evidentemente, del submarinismo, sí, es perfecto. Y los que no, pues que hagan un curso. Yo soy de los que te estaba diciendo que cuando ves este tipo de libros, dices, qué pena que yo no sé, pero bueno, no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado y una primera experiencia siempre es muy bienvenida. Ajá. Pero claro, eso sí hay que hacer con seguridad, ¿no? Pues, sí. Es decir, alguien que coja ahora este libro y que sepa un poquito, es decir, cada vez que uno se mete debajo del mar, ¿no?, hay que guardar unas mínimas condiciones de seguridad. Absolutamente. Además que hay que hacer un curso, superarlo y tener una titulación que te permita exponerte a esa complicación, lógicamente. Uno no vive bajo el agua, salvo en esas condiciones en las que uno tiene que estar bien preparado. Bueno, ¿cómo surgió este libro? Porque este libro surge de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Sí, el proyecto surge en el año 21, cuando Geoparque me pide que monitorice el estado de los lugares de interés geológico, prácticamente recién seleccionados. Y ese listado de lugares de interés geológico pues tenía pues un texto hecho por el Instituto Geológico Minero y unas imágenes pues muy pobres como para que se difundieran, para darle valor al Geoparque. Y lo que ocurrió es que, bueno, me afronté ese proyecto tirando de otros dos compañeros fotógrafos, Rafael Mesa y Javier Medina Beitia, y entre los tres hicimos la documentación fotográfica de los 12 lugares de interés geológico submarinos en este caso. Es la parte oculta del Geoparque de Lanzarote. Así que sí, afronté eso, hicimos una exposición en el 2022, con lonas que estuvieron en Marina Lanzarote y en Puerto Calero, y que en principio iba a ser también itinerante por la isla. Y a partir de ahí también se hizo un documental y recientemente, bueno, hace año y medio ya me pidió Geoparque que lo convirtiéramos en libro. Pues coincidiendo que estamos en el 10º ¿Sí? aniversario. Claro, porque aquella gente son lugares geológicamente importantes, sí. ¿no? Es decir, nosotros estamos pensando en la Jeria, ¿no?, en determinado el Risco de Famara, claro, pero debajo del mar, claro, ahí hay otro mundo, ¿no? Sí. ¿Y cómo, esta selección quién la hace? El Geoparque tiene un instrumento que es hacer un inventario de los lugares de interés geológico para poner en valor el lugar y para hacer un uso sostenible de estas ubicaciones. Entonces hubo una campaña previa a la mía en la que dos geólogos submarinos y precisamente Rafael Mesa, que es un buceador con mucha experiencia, fueron seleccionando esos lugares para que Geoparque al menos tuviera un primer listado de lugares de interés geológico submarino. De hecho, en el libro, en uno de los últimos capítulos, proponemos que se siga ampliando la lista, porque hay muchos sitios más que podrían estar puestos en valor por su importancia geológica. ¿Y cómo llegaste tú al submarino? Porque claro, tú dabas hasta hace poquito clases de fotografía en la Escuela Pancho Lazo, pero claro, sí, fotografía no submarina. No. Hombre, en principio hace muchísimos años que yo saqué mi titulación, estaba haciendo mi carrera, que yo soy de química, luego ya hice fotografía, pero en esa época hice mi primera titulación, luego adquirí también la titulación de Nitrox, que es para bucear
con condiciones más favorables de mezcla de gases y tal. Bueno, poco a poco me fui aficionando a esta actividad, que la verdad que me relajaba muchísimo, y enseguida me metí ya con cámara fotográfica y bueno, desde que empecé a ver cómo eran los vídeos submarinos, me enganché a grabar el comportamiento de los animales. Y bueno, pues de repente Geoparque se acuerda de mí para que haga este trabajo, y la verdad que yo no estaba acostumbrado a hacer nada parecido, sino vídeos personales, y bueno, lo afronté y la verdad que creo que les ha gustado muchísimo el resultado a Geoparque, y por eso me pidieron este libro. Que el libro además es súper entretenido, ¿no? Porque al final es como, ¿no?, contando, ¿no?, una inmersión, claro, ¿no? Es contando tu experiencia, ¿no? Es como si viéramos una película, pero la vas contando, ¿no?, a través de cada sitio, ¿no? Cuentas un poco qué es lo que se ve, incluso también el tema de la fauna, ¿no? La fauna marina, que es muy importante, ¿no? Sí, sí, aunque el libro está dedicado básicamente a la geología submarina, también hay fauna, y lo interesante es que la narración científica pues va acompañada con esa especie de también pues narración personal, subjetiva, con cierta poesía también, para acompañar a la gente e introducir en algo tan bonito como el buceo, ¿no? Y en este caso, en las maravillas ocultas del Geoparque de Lanzarote. Bueno, hay un catálogo, perdona, ¿cuántas eran? ¿Cuántos son? 12. 12, ¿no? Por ejemplo, el primero es Puerto Viejo en Alegranza. Sí. Un poco recorrido, ¿no?, de Alegranza, La Graciosa, ¿no?, el archipiélago Chinijo, y después la costa. ¿Hay algún lugar de Lanzarote que no se haya ido, aparte de la costa? Sí, toda la costa oeste. La de Tinajo, ¿no? La de Tinajo y es tal. Más complicada ahí también. no se ha marcado ningún sitio, aunque hay sitios extraordinarios, por la dificultad también del buceo en ese lugar. No es tan conocida, pero alguna vez que hemos buceado allí hemos visto, bueno, unas cuevas tremendas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, empezamos por Alegranza, después están los diques, claro, después con los nombres, claro, estamos hablando de geología, ¿no? Claro. Claro, diques, pleistocenos, del abajo de las gardenias, ¿no? De la gerardia. Gerardia. De la gerardia. A veces que no entiendo ni mi propia letra, ¿eh? No, es un problema. Pero claro, hablamos de eso, pleistoceno. Claro, cuando hablamos de eso es de que hace un montón de años. Claro, estamos hablando de eras geológicas. Yo he aprendido un montón de geología, aparte que me gustaba, pero que he aprendido un montón porque, claro, ese primer documento tenía todo ese texto con este tipo de terminología, que por supuesto en un libro de este calibre tenía que introducirse con esa precisión, ¿no? Y sí, pleistoceno, cuaternario, terciario, en fin, toda una serie de... Eso que hablamos de miles de años. Claro, millones de años, sí. Claro, por eso digo que a veces el valor decimos que es que lo que tenemos ahí se ha generado a través de miles y miles y miles de años, y por eso es bueno conservarlo, ¿no? Claro. Porque tenemos esa riqueza geológica. Sí, la primera intención era monitorizar el estado de esos lugares, es decir, existen influencias antrópicas, es decir, hay influencias de que la gente está dejando mucha basura o está alterando el territorio de alguna forma, y afortunadamente todos los espacios, o casi todos los espacios, mostraban muy buen estado. Así que, bueno, la dificultad fotográfica básicamente es porque pues haya turbidez en el momento en el que has ido, corriente, o no te deje ir, y entonces es complicado organizar al barquero, a los buceadores, a todo el mundo, porque el mar no siempre está tan bueno para ir, por ejemplo, al Roque del Este, ¿no? Que por cierto, es que el otro día hablábamos del Roque del Este, el libro de Pepe Betancor, y tú me decías, mira, casualmente el Roque del Este es uno de esos lugares que hablábamos de que hay un túnel por debajo, y tú has estado en ese túnel. Sí, yo he tenido la suerte, el privilegio de estar 2 veces. Que hay que pedir permiso. Sí, por supuesto. Claro, el Roque del Este es una zona de altísima protección y hay que pedir permiso a la Dirección General de Pesca, etcétera. Hay que avisar cuando uno sale con el barco para hacer el proyecto. Por supuesto, el proyecto viene respaldado por todo un informe, ¿no?, que da base a todo esto. Y sí, hemos estado 2 veces. Es como una catedral submarina, o sea, uno entra por la boca de entrada y ve un foco azul al fondo, que es la salida, y mientras tanto estás 80 metros buceando por un lugar oscuro, que solamente eres tú el que aportas con tus luces un poco de claridad, ¿no? Sí, que son unos 80 metros. 80 metros de tubo y 10 o 12 de ancho,
es el desmorone del edificio del campanario, que es ese dique oscuro que vemos, ese promontorio que vemos cuando desde Órsola miramos un poco. Y bueno, tuvimos la suerte de poderlo rodear, de investigar un poco, de asomarnos también a una baja que hay al lado del Roque, y descubrimos también unas cuevas y unos arcos preciosos, la verdad. Que claro, que una de las cosas que te llamó a ti la atención es que en principio debería haber más los pocos peces que había, ¿no? Sí. Y eso significa que por ahí han estado ya los pescadores furtivos. De hecho, nosotros llegando y salía de allí una embarcación. Es muy probable que esto esté pasando constantemente cuando no son los periodos de vigilancia. Claro. Y es un poco raro que lo que otros compañeros habían visto durante años atrás, ahora pues de milagro ves un par de medregales y la vida pequeña que puede haber debajo claro. de las piedras, ¿no? Pero no lo que nos esperábamos. Claro, que eso a veces lo hablamos siempre, ¿no? Ahora estábamos también, lo había hablado también esta semana con Nacho Romero también de la protección de los sitios, ¿no? Que por ejemplo Alegranza, ¿no? Que te piden muchísimo papeleo para ir y después tú cuando vas con todos los permisos ves gente con drones, ves barcos fondeados sin ningún tipo de control. Entonces claro, si tú exiges control a los que quieren hacerlo, pues por lo menos a vigilancia, ¿no? Claro. Y yo sé que es complicado porque el océano es muy grande, Lanzarote es muy grande, pero yo creo que hay que insistir ahí en la vigilancia para evitar precisamente eso, ¿no? Absolutamente. Que tú vayas con todos los permisos y al final veas al lado gente que no respeta absolutamente nada, ¿no? Sí, está pasando. Bueno, tenemos después también arenas cuaternarias del río. Sí. El río, nosotros conocemos el río que es de Lanzarote, entre Lanzarote y La Graciosa, pero después está el otro río, ¿no? Sí, sí. Que es entre La Graciosa y Alegranza, ¿no? Y Montaña Clara. Montaña Clara. Y Montaña Clara. Sí, sí, es un territorio submarino muy parecido, con arenales y areniscas fósiles. Probablemente el mar tenía otro nivel en esa época en la que se erosionaron esos espacios, y ahora vemos pues, formaciones tipo Z, erosionadas, que muestran un paso de agua que estuvo erosionando el material. En esa zona sí es que es muy bonito ver bancos de roncadores, hasta restos arqueológicos que hay. Así que es un lugar muy bonito de visitar, bastante más seguro que, por ejemplo, la Baja de las Gerardias, que es un lugar donde el buceo tiene que ser bastante cuidado, ¿no? Porque el fondo que empiezas a fotografiar está a 20 y pico, 30 metros, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a intentar fotografiar todo aquel espacio, que es un roque tremendo sumergido. Pero claro, el tiempo y la profundidad ya te pide que vayas saliendo de allí. Entonces hicimos una primera campaña, que es la que generó la exposición y el documental, y una segunda campaña que a partir del libro le planteé a Elena Mateo que si podíamos hacer pues esa ampliación del proyecto para poder volver a ir a Alegranza, volver a ir al Roque del Este, volver a ir a Montaña Clara y el Bajón de las Aguas de la Baja de las Gerardias, y de paso hacer algún sitio más que no habíamos ido sino una vez. Y eso fue lo que dio pie a que el libro tenga pues todavía más imágenes, ¿no? De esos lugares. Sí, sí, hay muchísimas fotografías, recordamos, de una auténtica belleza. Hablabas de este, ¿no? Por ejemplo, el delta arábico del Charco del Palo, el Holoceno. Otra era geológica. No, que hablabas ahí también de una cueva vertical, ¿no? Sí, sí, en la zona del Charco del Palo las cuevas son mayoría. Claro, que eso hay que ser profesionales también, ¿no? Para esos sitios, ¿no? Más que profesionales, por supuesto que puede serlo, pero si eres buceador aficionado, buceador deportivo con toda tu titulación, mientras no pases de 40 metros, puedes pues bucear en estos lugares. Este sitio es una cueva que empieza a 12, 13 metros, que se abre con una boca pequeña que parece que ahí no hay nada, y cuando de repente entras, pues habitaciones hasta que bajas a casi 40 metros, ¿no? Entonces es muy bonito ir por esa tranquilidad hacia abajo, ves ventanas de luz a los lados, y mientras vas recorriendo pues una cueva muy particular que le llamamos el ascensor. El ascensor, ¿no? Sí. Precisamente por eso, ¿no? Sí, sí, de esa manera casi tubular. Ajá. Después está, que es la portada del libro, que es el Jameo de Guatiza, sí. Que yo te había preguntado dónde era. Claro, hay sitios súper desconocidos, ¿no? Sí, hombre, la gente lo conoce, algunos pateadores de la isla saben que ahí pasado el Charco del Palo tenemos esa especie de poza, bastante peligrosa, por cierto, porque la gente a veces se confía y se tira, y luego a lo mejor no va a ser muy fácil salir, ¿no?
porque el mar empieza a subir y bajar tipo bufona y puede ser bastante peligroso. Entonces nosotros lo afrontamos desde la costa, nadamos en superficie bastante rato hasta encontrar la boca aproximadamente en un día bastante calmado, claro, porque esa zona es complicada, y luego nos introducimos por la boca hasta asomarnos a esa cavidad, y entonces grabamos y fotografiamos el espacio, y es una de las mejores fotos del libro, la más representativa, y ahí está de portada. Claro, hablabas eso de los días, porque a veces pasa, con lo de no, con gente que viene a bucear a Lanzarote, a hacer a la Delta, ¿no? O gente que dice que tengo el fin de semana y voy sí o sí. Claro, aunque esté malo, no. Sí, no, que va. Claro. Nosotros elegimos mucho los días que podemos ir hacia el norte. Cuando está echada la costa sí que intentamos estar allí todas las veces que podamos, porque no es un lugar al que se pueda ir constantemente, como por ejemplo Playa Chica y toda la zona de Fariones y de Puerto del Carmen, que está siempre resguardado, salvo que tengamos tiempo sur. Pero normalmente esos poquitos días al año, como los que hemos pasado, que ha estado quietito, intentamos ir a toda esa zona de Charco del Palo, Guatilla, Mala. Hablabas de esto de la Playa Chica, que eso pertenece al delta lábico de Puerto del Carmen. Sí. Que sí. eso es muy amplio, ¿no? Claro, además es la zona más transitada por buceadores, tiene muchísimos lugares de interés, no solo para el buceador, sino geológicamente hablando. Entonces tenemos la zona de las setas, tenemos un jameo pequeño, tenemos varias cuevas grandes, tenemos algún que otro tubo, cornisas. Ves claramente cómo el beril, como ese delta lábico, cae hacia un arenal tremendo, o se repite el beril más abajo, o recientemente cuando se cayó toda aquella cantidad de arena que de repente se desmoronó en la costa, y ahora en el libro hay una imagen que muestra pues los diques que han aparecido después de que toda aquella arena se retiró hacia el fondo, ¿no? Ahí hay cuentas de órganos, rosas de piedra, decir los nombres, la Cueva de la Gamba, la Catedral, ¿no? Todos esos son nombres emblemáticos. Pero lo de las rosas es porque es una formación, ¿no? Sí. Cuando la lava pues sale a superficie por diques y por de diferentes maneras, a veces se forman esa especie de rosas de piedra que unas veces están en superficie, como podría ser, no sé, una rosa de piedra típica que hay en Vilaflor, en Tenerife. Pues en Puerto del Carmen hay una rosa de piedra encima de una disyunción columnar, es decir, de estas columnas basálticas submarinas muy bonitas, y precisamente en el roque de en la baja de las Gerardias también crece una mata de coral naranja que habrás visto en el libro, precisamente en una rosa de piedra submarina, es decir, que ese dique formó esa rosa de piedra basáltica cuando estaba aflorando superficie. Y después hay uno que yo creo que es de los más complicados, que es el volcán sumergido de Famara, ¿no? Sí, ahí porque ustedes han tenido que incluso desde el cielo para ver dónde está, no sé, las estructuras. ¿Y meterse se han metido? ¿O ese es Sí. Pero que es de lo más complicado, ¿no? Es de lo más complicado porque tiene poca profundidad, mucha corriente y constantemente está muy revuelto el fondo por la agitación de las olas. Entonces es un volcán sumergido, cuaternario. Es decir, que las piedras que están arriba es como la parte de arriba de un volcán. Exactamente, cuando uno está en Famara y ve esos piquitos allí delante, ese es el volcán, pero la superficie es enorme. Entonces investigamos con un dron a ver qué estructuras podíamos visitar e ir a tiro hecho un día que el mar estuviera más o menos bien. Y efectivamente pues fuimos el año pasado. No estaba tan bien como esperábamos, pero pudimos sacar algunas imágenes de cómo ese volcán afronta la superficie o qué restos hay por allí. Descubrimos una especie de cornisa que resultó no ser una cornisa. La gente de geología nos dijo que era un libi, una estructura típica de esos tipos de volcanes o de los restos de volcanes sumergidos. Así que todo eso supuso pues, un aprendizaje muy grande para nosotros, pero también pues, poner en valor todos esos lugares. Y por fin, para el libro, completar el lugar número 12, que era el que se nos resistía en la exposición. No habíamos podido ir al volcán de Famara. Después está Arrecife, ¿no? Que también la gente pensará que Arrecife los fondos marinos, pero que también son de gran belleza, ¿no? Hombre, la marina de Arrecife tiene una vida extraordinaria, pero también tiene unos lugares de interés geológico potentes. De hecho, se seleccionó esa colada submarina, y cuando la investigamos, que solo hemos podido entrar una tarde, porque pedimos permiso y se nos dio una vez nada más,
y pudimos investigar, pues ver la almohadillada, ver como la calzada de gigantes estas que son como con estructuras hexagonales aproximadas. Sí, sí. Hay una muy famosa en Irlanda Sí, o por ahí, ¿no? sí, que, sí. que tienen, aquí hay poquito, pero bueno, Sí, que sí. también tenemos Sí, nuestra sí. calzada de gigantes, Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. Fíjense que cuando llegan al mar, que son como, ¿no?, piedras que parecen, ¿no? Sí, como hexágonos, Sí, tienen sí, ciertas... también. Sí, es como si fuera la disyunción columnar esa que vemos en Playa Chica, pues cortada y vista desde arriba, ¿no? Que yo no sabía, claro, que al final está del volcán de montaña de Sonsama, que era un volcán, y de Maneje, que era otro volcán. Sí, Es decir, sí. esas dos montañas, la lava que pasó Son- por Arrecife y que hizo todo esto en el mar, Son ¿no? las que ha generado todo este Que imagino que en el reducto toda esta barra que está por Sí, ahí. sí, todo claro, eso. es lo mismo, sí, sí. Son los restos de esas erupciones. Bueno, para que veas que se aprende, ¿eh? Sí, sí, sí. Se aprende muchísimo, Qué se aprende bueno. muchísimo. Después también está la costa del Rubicón, ¿no? Que también, esa es de las más antiguas, ¿no? Sí, sí. Y además... Del Mioplioceno. Es que es súper interesante cómo cuando te pones en el Castillo de las Coloradas ves esos diques que intruyen la montaña aquella rojiza donde está el volcán, tiene unos diques así, pues esos diques van hacia el fondo del mar. Es que hay unas imágenes que es lo de los muros, Exactamente. que te quedas alucinado y dices, pero si parece que es un muro que hicieron, ¿no? Parece- Perfecto, un muro que Sí, sí, como que divide el mar ahí, ¿no? Sí, sí, además son ángulos rectos perfectos, se generan hasta habitaciones y eso no es más que esos diques de lava cuando el volcán que estaban atravesando se ha erosionado por completo, entonces queda como la estructura dura, ¿no? Pero cuando uno bucea allí y ve esas formaciones en esquina y habitaciones casi cuadradas, dice, esto no puede ser natural, pues sí, sí. Bueno, después ya eso quedarían ya hace otros capítulos, ¿no? Al final de otros lugares que podrían ser, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de las calles de Mala, Sí. no las calles del pueblo. No, las calles de Mala es un lugar maravilloso, es un lugar donde la roca se ha roto en dos y hay una pared de 5 o 10 metros, y lo recorres durante 3 o 4 minutos, es decir, estás recorriendo, zigzagueando suavemente entre dos paredes verticales preciosas, que luego van a dar un arenal con gerardias, gorgonias, en fin. Y después está el Faro de Alegranza, que ahí no han ido, pero que también hay otra zona, ¿no? No, el Faro de Alegranza sí fuimos, con el permiso de la segunda vez. Nos habían dicho que habían unas cuevas interesantes y bueno, estuvimos grabando también y descubrimos muchísima geología también oculta que poca gente conoce y que también introducimos en el libro porque nos pareció muy interesante. Y después está lo que llaman ustedes la frontera, ¿no? Que es a partir de 40 metros, ahí ya hay que tener cuidado, ¿no? Primero porque ya hay menos luz también, ¿no? ¿Por qué se le llama la frontera y son 40 metros? Nosotros lo llamamos la frontera porque los buceadores deportivos no podemos pasar de esa cota. Ajá. Entonces, a partir de ahí ya empiezan a ser más fáciles los problemas, ya empiezan a complicarse las situaciones. Que eso lo saben porque tú, ¿no? Todo el mundo lleva aquí, ¿no? Sí. ¿no? Sí, un computador, un ordenador. Y te pone ya a la profundidad. Él te va marcando la profundidad, él te va marcando el tiempo que te queda para entrar en deco, en tiempo de descompresión. Eso significa que hay que ir subiendo y que tienes que tener aire de sobra como para que si tienes que hacer alguna parada... Sí, todo lo te que quede. baja después hay que subirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Y todo lo que baja penaliza bastante. Y más si te quedas mucho tiempo ahí abajo. Entonces, justo en esa frontera es donde está la mayoría, o a donde empieza el campo este de coral negro que están también estudiando otros investigadores. En Puerto del Carmen, ¿no? En Puerto del Carmen. Y después está corales látigo también. Sí, sí, sí. Más abajo, para poder mostrar, tener una visión de cómo es el paisaje más abajo, sí que solicitamos a un compañero la sesión de alguna imagen para que viéramos qué pasa más abajo de nuestra frontera. Y bueno, pues ahí podemos mostrar esos corales látigos que son típicos de Indonesia y estas cosas, estos lugares, pero que ayer hablando con una amiga me dijeron que en la Fajana de La Palma se están apareciendo muchísimos corales látigos que no eran típicos allí, hasta que el volcán sembró de minerales aquellos, ¿no? Bueno, estaríamos todo el día hablando de estos tesoros bajo el mar. Creo que te voy a invitar otro día, para el año que viene, para seguir hablando, porque yo creo que merece la pena para conocer también lo que tenemos, lo que hay que conservar, ¿no? A veces cuando tiramos cosas al mar, ¿no? Y eso al final lo que hace es destruir toda esta riqueza que tenemos. Bueno, ya saben, un tesoro bajo el mar que se podía conseguir en
La oficina. En la oficina de Geoparque del ¿Y eso dónde Campesino. está la oficina? Ah, en el Monumento al En Campesino. el Monumento al Campesino, en la placita, subes unas escaleras. Bueno, esto es un buen regalo de Reyes. Total. Perfectamente, y si le gusta además el mundo del buceo, pues también es espectacular. Bueno, muchas gracias. Y ahora le dejamos con un pequeño vídeo que nos cediste tú de esas imágenes también, un poco de todas esas inversiones que han hecho, pero lo vemos en vídeo, así que lo vemos y continuamos en el magazine.